Bien, queridos hermanos, gracias a Dios por esta oportunidad que nos da una vez más de estar aquí unidos a través de este medio. Dios ha sido bueno, es grandioso. Hermanos, su misericordia la podemos sentir, la podemos ver también, porque realmente Él ha hecho grandes cosas en todos estos días. No importando que haya aflicción, no importando que haya problemas, enfermedades, Dios sigue siendo fiel con todos aquellos que le buscan, con todos aquellos que guardan sus mandamientos, con todos aquellos que se esfuerzan. Yo sé que tú te has esforzado en nuestras debilidades. Recuerden que Dios hace algo grandioso en nuestras vidas. Cuando estamos en dificultades, Dios se manifiesta. Amén. Y esa es una cosa que podemos recordar con respecto a lo que dijo el apóstol Pablo cuando él quería, cuando él tenía luchas espirituales. Sin embargo, cuando él clamó al Señor, el Señor le responde diciendo: bástate en mi gracia, que mi poder se perfecciona en las debilidades. Así es que con ese versículo en mente vamos a continuar y vamos a agradecerle al Señor con todo nuestro corazón, con todas las fuerzas que Él ha puesto en nosotros, para que podamos nosotros seguir avanzando sin ningún problema. ¿Sí? Yo te invito a que tomes tu Biblia allí donde estás. Vamos a hacer una demostración esta mañana. Toma tu Biblia, la santa palabra de Dios, y levántala y dile al Señor: dame la porción que tú tienes para mí. Dame esa porción que tú tienes para mí este día. Padre eterno, aquí estamos. Tus hijos están levantando tu palabra, Señor, como una demostración de que queremos que esas semillas caigan sobre nuestros corazones, caigan en nuestros corazones, Señor amado, para que haya, Señor amado, esa palabra, Dios mío, esas semillas de verdad en nosotros. Y que puedan germinar y crecer y dar fruto. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que abras los ojos de nuestro entendimiento, que nos des la perfecta percepción de tu bendita palabra, que nos enseñes, Dios mío, a través de este espejo de tu palabra, este espejo maravilloso, este espejo espiritual, Dios mío, donde realmente podemos vernos a nosotros mismos, podemos encontrarnos y donde, Dios amado, podemos conocerte también a ti. Muchas gracias por tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendice a los que están oyendo tu palabra, a los que van a oír este mensaje, Dios mío. Te lo ruego en tu poderoso nombre. Muchas gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios. Así es que hemos orado por la palabra y aquí estamos una vez más, hermanos, queriendo empezar con esta bendición, que Dios ha puesto en su corazón, para que de esa manera nosotros podamos compartirlo. Amén. Y quiero, hermanos, ir a un mensaje donde el título es recuperar lo que hemos perdido, el dominio que perdimos. Amén. Recuperando el dominio que Dios nos había dado desde un principio y que ahora lo hemos perdido. Amén. En el nombre de Jesús. Así es que vamos a iniciar, como ustedes saben, para hacer un poco de una pequeña introducción con respecto a este mensaje. Es muy importante recordar dónde Dios puso al primer Adán, masculino y femenino. Amén. Dice la palabra que Dios creó un huerto maravilloso, y estamos en Génesis capítulo 2, hermanos, y creó un huerto y lo llamó Edén. Amén. Y resulta que ahí creó también al hombre. Amén. Y lo puso ahí, hermanos, con un solo fin, con el fin de que guardase y labrase el huerto. Para ese Dios lo creó. Amén. Así es que después crea, hermanos, también a lo que viene siendo Adán femenino. En ese tiempo todavía no era Eva. Después de que pecaron, la palabra le llama Eva, pero anteriormente solamente se conocía como Adán femenino. Y lo crea y lo puso ahí. Y sin embargo, hermanos, estando en el huerto, ellos, hermanos, viviendo en ese maravilloso huerto, llega lo que viene siendo una tentación. Llega, se acerca la serpiente, el diablo en forma de serpiente, por supuesto, hermanos, en esa estatura de serpiente que es tan
sutil, que habla de una manera sutil, de tal manera de que no nos damos cuenta cuando llega. De esa manera le pasó a Adán femenino. Y resulta que empezó a conversar con ella. Empezó, hermanos, a convencerla. Empezó a decirle que ella podía ser como que mentira más grande del enemigo. Pero así es él. Él siempre va a tratar de convencernos de querer hacer algo que realmente no es lo recto, no es lo correcto. Sin embargo, hermanos, en esa ocasión dice la palabra que ella escuchó su voz, empezó a conversar con él, con la serpiente. Y esa fue la razón de su caída. Esa fue la razón por la cual, hermanos, esta mujer, hermanos, pecó en contra del Señor. Y también dice la palabra que cuando llama a Adán y le da del fruto y comen, y ellos pecan. Cuando ellos pecan, hermanos, cuando ellos obedecen a la voz de la serpiente, ellos automáticamente le entregan el dominio a él. Dios le había dado dominio sobre todas las cosas. Dios le ha dado dominio a Adán masculino para que él pudiera, hermanos, tener dominio sobre todos los animales, sobre los peces, sobre las aves. Él tenía ese poder, por decirlo así. Cuando ellos pecan, ellos entregaron ese poder a la serpiente, a Leviatán. Amén. Y eso es lo que pasó en ese momento, y ellos quedaron sin ese dominio. Y como si alguien más los dominó, hermanos, que los dominó el pecado. Por supuesto, Lucifer, hermanos, el diablo, dominándolos ahora, entregado su dominio. Ellos, hermanos, habían salido de la voluntad de Dios. Dios quería usarlos a ellos de una manera especial para bendecirlos y bendecir a su descendencia, pero sin embargo cuando ellos pecan delante de Dios, cuando ellos desobedecen, ellos pierden completamente todo. Podemos pensar ahora en nuestras vidas. ¿Cuántas veces el enemigo nos ha querido robar y nos ha robado incluso las semillas de verdad que muchas veces hemos recibido a través de estos años? Cuando tú ponemos atención y, hermanos, Dios nos da lo que viene siendo su bendición, la bendición de su palabra, de tal manera de que toca nuestro corazón, de tal manera de que empieza a haber un arrepentimiento en su corazón, pero después de unos días nos descuidamos y una vez más, hermanos, el que estábamos recuperando se nos es quitado porque nos descuidamos, así como se descuidó el primer Adán masculino y femenino cuando estaban en el huerto de Edén. Muy fácilmente es descuidarnos, muy fácilmente es perder el dominio, pero hoy quiero decirte que vengo con unas citas bíblicas para compartir contigo de que podemos recuperar ese dominio que se nos ha sido quitado. En el nombre de Jesucristo, Dios tiene poder para ayudarnos, para levantarnos, para guiarnos a toda verdad. Y esa es la razón por la cual creo firmemente que Él va a hacer un milagro en este día en nuestras vidas. Tú puedes creerlo. Dios puede hacer un milagro. Dios puede regresarte ese dominio que tal vez has perdido. Es lo que has perdido, hermanos, de ese detalle que tú y yo sabemos que recibimos al principio. Ese primer amor que teníamos, donde no cuestionábamos absolutamente nada cuando empezamos en el camino. Cuando aceptamos a Jesucristo, cuando lo empezamos a conocer, no cuestionábamos absolutamente nada, solamente decíamos, Señor, sí quiero, voy a hacerlo. Y lo hacíamos con gozo, con pasión, con amor. Pero pues, al pasar el tiempo, hemos empezado a perder parte de ese amor, parte de esa pasión, parte de ese primer amor.
qué nivel estés, pero si tú estás pensando, te estás identificando en este momento y te estás dando cuenta de que algo ha estado pasando en tu vida, quiero decirte, querido hermano, hermana, que Dios tiene el control de todas las cosas y que Dios responde a la oración de aquellos que le claman, de aquellos que le buscan, de aquellos que pueden clamar hoy en esta hora y decirle, Señor, yo necesito que tú pongas tu dominio en mi vida una vez más. Quiero recuperar ese dominio. Quiero que tú, Señor amado, me des una vez más esa fortaleza para poder, Dios mío, decirle no al pecado, para poder empujar al enemigo con tu palabra, Señor amado. Y si tú lo quieres, Dios lo puede hacer en esta mañana. Vamos a ir a unas citas bíblicas, hermanos. Y la primera cita que tenemos es, hermanos, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Para recuperar lo que perdimos es necesario crecer en la estatura espiritual del Señor Jesucristo. Y al hacerlo seremos reclutados, por decirlo así, para pelear en contra de nuestro enemigo. Miren lo que dice Primera de Pedro capítulo 1, 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Alabado sea el Señor. En otras palabras, hermanos, tú y yo hemos renacido. Amén. En Cristo Jesús. Cuando aceptamos a Jesucristo, hermano, hermana, una gota de su poderosa sangre, lo he dicho muchas veces, viene a tu vida, ha venido a tu vida en ese momento cuando tú le confiesas y una nueva semilla de Él empieza a formarse en tu corazón. Y esa semilla necesita crecer. Y esa es la razón por la cual es tan importante lo que dijo el apóstol Juan, hermanos, Juan 3:10, habla, hermanos, de que es necesario, hermanos, que yo mengüe para que Él crezca. Amén. ¿Y por qué dijo eso Él? Porque realmente necesitamos nosotros morir. Necesitamos, y cuando digo morir, estoy hablando del yo, del orgullo, de lo que me hace grande, de lo que me hace creer que soy grande. Y cuando nosotros realmente reconocemos que somos nada, que no tenemos nada, que solamente somos un cero, que solamente somos unos pecadores salvados por gracia y que sin Jesucristo somos absolutamente nada, hermanos, realmente es ahí donde entendemos y empezamos a clamar y a decirle a Jesucristo, crece en mí, por favor, ven y crece en mi vida, ven y haz un milagro en mi corazón, ven y haz algo de lo que tú sabes que yo necesito, Señor Jesús. Y si podemos ver en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2, hay algo muy importante, una instrucción que el apóstol Pedro está mencionando aquí, hermanos, para que tú y yo hagamos algo. Miren lo que dice 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2, escrito está, desead como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, porque por ella crezcáis para salvación. Bendito sea el Señor. Debe de haber un deseo, debe de haber una pasión si de verdad queremos recuperar el dominio que se nos ha quitado, el dominio que el enemigo se ha llevado. Dice la palabra que somos hermanos hijos, tenemos y traemos herencia del primer Adán. Hablando precisamente de Adán, el primer Adán que estuvo en el huerto. Hemos heredado sus pecados. Hemos traído en nosotros, en nuestra naturaleza, ese pecado, hermanos, de oír muy fácilmente, de caer en la trampa y empezar a conversar con el espíritu serpentino, con esos demonios serpentinos que muchas veces se paran y hablan a nuestros oídos de tal manera que no nos damos cuenta, porque ellos hablan de una manera muy sutil, que no nos damos cuenta y muchas veces nos encontramos conversando con esos tipos de espíritus, con la serpiente, así como lo hizo Adán femenino. Miren la palabra muy clara, dice, desead como niños recién nacidos
la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Bendito sea el Señor. Entonces ahí sí debemos de tener un objetivo, que es el de crecer. Pero para eso necesitamos desear. ¿Cuántas veces hoy o en esta semana, o hoy tal vez, hermanos, en tu mente pasó algo diciendo, otra vez tengo que unirme al servicio? Fue como una carga. Habías puesto otra prioridad, o tal vez pusiste otra prioridad antes de escuchar la palabra de Dios, sabiendo un principio espiritual, que es el de dar tu tiempo a Dios, que es el de estar invirtiendo ese tiempo que Dios te da para estar a solas con Él, es estar invirtiendo para entender la palabra de Dios y después compartirla con tus hijos, con tus amigos, con las personas a quien amas. Pero sin embargo, pareciera que algo quiso robar nuestra atención, algo quiso robar ese deseo. Y esa es la lucha que tenemos cada día. Eso es la lucha que el enemigo, hermanos, él está consciente que nosotros, los hijos de Dios, queremos realmente recuperar el dominio. Y esa es la razón por la cual él pone obstáculos, levanta murallas para que no puedas unirte a estudiar la palabra de Dios, y empieza a robarte ese deseo. Sin embargo, la palabra dice, desead como niños recién nacidos. Bendito sea el Señor. Aquí hay algo que tenemos que entender para poder salir de esta situación. Primeramente, hermanos, tenemos que arrepentirnos y ser sinceros con Dios. Estar conscientes de que estamos necesitados. Recuerden que estamos en la última etapa de esta era. Y debe de haber un ámbito de seriedad, porque el tiempo se acaba. Y es necesario que entendamos en qué punto de nuestra jornada espiritual nos encontramos hoy. Y que también estemos viviendo diariamente en santidad. Lo cual significa, hermanos, que necesitamos apartarnos de las cosas que nos gusta ver, oír, decir, pensar y sentir. Dios quiere que nos alejemos de esos detalles, porque el tiempo se acaba. Así como Dios creó al hombre y a la mujer y los puso en el huerto de Edén para que tuviesen dominio, Dios quiere que tú y yo tengamos ese dominio también. Y esa es la razón por la cual es ahí donde está nuestra lucha. Es ahí donde está el reto diario. Es ahí donde tú y yo, hermanos, tenemos que enfrentarnos diariamente en esta jornada espiritual que estamos viviendo, que estamos caminando. No hay otra manera de cómo lograrlo, más que ir a los pies de Jesús, más que, hermanos, reconocer que realmente somos nada y que necesitamos ayuda. Quiero que te muevas conmigo a 2 de Pedro capítulo 3, versículo 18. Quiero que leamos este versículo porque aquí hay algo, hermanos, que también es prácticamente es una instrucción, es algo que debemos de seguir. Dice la palabra, escrito está, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea el Señor. A Él se ha dado la gloria hasta el día de la eternidad. Amén. Aquí hay algo importante, hermanos. Nos está diciendo el apóstol Pedro una vez más, antes bien, crece en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces nosotros tenemos problemas, hermanos, para estudiar la palabra? ¿Saben por qué? Porque el enemigo no quiere que tú conozcas. Es solamente a través de la bendita palabra donde nosotros vamos a conocer, vamos a obtener conocimiento, hermanos, empírico, y para llevarlo también al conocimiento práctico. Vamos a poder ver ahí, hermanos, qué es lo que necesitamos hacer para que realmente salgamos adelante. Y es aquí donde está diciendo el apóstol, crece en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero llamar la atención aquí en esta palabra, donde él, miren qué títulos le pone al Señor Jesucristo. Señor y Salvador.
Aquí, hermanos, normalmente cuando nosotros recibimos a Jesucristo empieza como nuestro Salvador, pero aquí Él está poniendo como primer lugar al Señor, Señor y Salvador. Y como ustedes saben, Señor, en el hebreo dijimos hace algunos días que es Adonai, es un nombre uniplural, hermanos, que tiene que ver con el ser, el dueño, el amo. En otras palabras, reconociendo a Él su grandeza, su poderío, hermanos, reconociendo que Él es la cabeza de todas las cosas. ¿Cómo vamos a conocerlo? Pues creciendo en la gracia y en el conocimiento. Pero sin embargo, es ahí donde está nuestra lucha, en nuestra jornada. Está esa lucha espiritual. El enemigo quiere robar, porque él sabe que tú puedes obtener una vez más de regreso el dominio. Y esa es la razón por la cual él continuamente está tratando de alejarte de él, del Señor Jesucristo, de su palabra. Bendito sea el Señor. Miren, hermanos, quiero decirles que cuando Jesucristo se levantó de entre los muertos, él recibió toda potestad en el cielo y en la tierra. Y eso lo declara la palabra. Amén. Y dice la palabra, hermanos, que a él se le fue entregado toda potestad. Entonces, hermanos, si Él tiene toda la potestad y si crece en nosotros, podremos recuperar también el dominio. Oh, bendito sea el Señor, perdido, porque el dominio de Jesucristo pone al Leviatán debajo de sus pies, pone al diablo debajo de sus pies. Alegrémonos por ese detalle, hermanos. A Él ya se le dio toda la autoridad. Hermanos, recuerden que hablando como hijo de hombre, como el Cristo nunca perdió su autoridad, Él siempre la tuvo. Pero aquí estaba hablando específicamente del Hijo del Hombre, que cuando se levantó, hermano, se sentó a la diestra del Padre, dice que se le dio, se le entregó toda potestad, toda autoridad. Así es que es sencillo entonces entender que si nosotros, hermanos, seguimos a Jesucristo y si le permitimos que Él crezca en nuestros corazones, entonces vamos a obtener también la potestad que Él ya tiene. Y como consecuencia vamos a obtener de regreso nuestro dominio. Vamos a obtener, hermanos, a recuperar el dominio que hemos perdido, pero no por nosotros, sino es por Jesucristo, porque Él ya venció, porque Él ya pagó el precio en la cruz del Calvario, porque Él ya lo hizo por ti y por mí, pero necesitamos conocer el camino. Acompáñenme a Mateo capítulo 28, versículo 18. Dice la palabra, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Quiero que vean esto. Todo dominio ya me ha sido dado en el cielo y también en la tierra. Así es que si se me ha sido dado en el cielo, ustedes que están aquí en la tierra también pueden obtenerlo para que recuperen el dominio que perdieron por causa del pecado. Bendito sea el Señor. Miren, hermanos, una vez más, hermanos, aquí quiero decirles que Cristo nunca, jamás perdió su dominio y no se lo entregó a nadie. Aquí está hablando en este versículo que acabamos de leer del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre, disculpe. El Hijo del Hombre, que el enemigo también quiso quitarle el dominio, pero que Él lo venció, bendito sea el Señor, en esa cruz, derramando su preciosa sangre. Dice la palabra que, hermanos, cuando clavaron ese clavo en sus pies, por ahí salió la sangre, hermanos, y brotaba, por supuesto, desde su cabeza, por esas espinas, desde sus brazos, desde sus pies, hermanos, salía la sangre. Pero esa sangre poderosa, hermanos, atacó a la cabeza de la serpiente, bendito sea el Señor, que estaba ahí abajo una vez más. Pero Él lo venció. Él, hermanos, venció a esa serpiente que también quería quitarle su dominio. Fue por su preciosa sangre, fue por su poderosa sangre que Él derramó en aquella cruz. Y ahora tú y yo tenemos voy a decirlo de esta manera, esa arma poderosa, esa sangre maravillosa, esa sangre grandiosa, la sangre de Jesucristo que ahora puede vencer cualquier obstáculo que el enemigo quiera poner en nuestro caminar espiritual.
Tenemos la sangre de Jesucristo para poder vencer al enemigo, para poder vencer a la serpiente, para poder vencer a Satanás, para poder vencer al diablo, para poder vencer al dragón, porque esa es la estatura completa de Lucifer. Y mientras más pasa el tiempo, hermanos, vamos a encontrarnos con diferentes tipos de enemigos, por decirlo así. Por supuesto es uno solo, pero me refiero, cuando digo diferentes tipos, me refiero, hermanos, en la diferente estatura que él tiene, que el diablo tiene, que Lucifer tiene, mejor dicho. La palabra lo describe como Satanás, como diablo, serpiente y dragón. Y eso es, hermanos, que en cada vez que tú y yo caminamos, vamos a tener diferentes luchas. Pero a Dios se ha dado la gloria y la honra, porque también Él nos ha proveído de esa herramienta maravillosa, de hermanos, de todo lo que Él ya nos ha dado para que podamos vencer. Bendito sea el Señor. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 2, versículo 8. Quiero que leamos este versículo. Dice la palabra, escrito está, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. En otras palabras, todas las cosas, incluyendo problemas, enfermedades, hermanos, todo han sido sujetadas debajo de los pies del Señor Jesucristo. Aquí lo está diciendo claramente el libro de los Hebreos, capítulo 2, versículo 8. Todos los sujetaste bajo sus pies. O sea, hermanos, realmente aquí tenemos que entender que tenemos la victoria. Aquí tenemos, con estos versículos podemos entender que sí podemos lograrlo. Y pareciera que hoy lo entendemos y mañana no. Se nos olvida, o al rato cuando llega un pequeño problema de aflicción, hermanos, un pequeño problema de enfermedad, un pequeño problema, hermanos, de trabajo, de finanzas, podemos enumerar muchos. Y es ahí donde perdemos, donde, hermanos, pareciera que perdemos lo que tenemos ya, hermanos, conquistado. Porque nos gozamos al leer estos versículos y decimos, Señor, pues yo lo tengo, porque tú ya lo venciste, ahora soy tu hijo, ahora yo quiero, te he reconocido como mi Señor y Salvador, y yo creo ahora que puedo obtener de regreso lo que el enemigo se ha robado, me ha quitado. Así es que hoy, en el nombre de Jesús, quiero decirte, querido hermana, hermano, tú que me ves en esos momentos, que hay poder en el nombre de Jesucristo para recuperar nuestro dominio. Ese dominio que Dios nos dio desde un principio, bendito sea el Señor, y que fue robado, fue quitado por causa de mentiras, por causa de una desobediencia también de parte del hombre, pero de parte de la serpiente fue porque mintió, diciéndole, serán como dioses. Pero miren, hermanos, si podemos pensar en todas las habilidades que tenía Adán, porque dice la palabra que que Dios le dio un trabajo, que era el de poner nombre a todos las aves, a los peces, a los animales, lo cual significa que él podía ir a nadar hasta lo más profundo y ver todo tipo de animales, sin ni siquiera usar lo que usan los buzos. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo pudo entender y conocer a las águilas crías? ¿Cómo pudo ver todo eso si no es que podía también volar? Bendito sea el Señor. ¿Qué te quiero decir con eso? Que él tenía, hermanos, poder, por decirlo así. Dios le había dotado de poder para poder ir debajo de las aguas, para poder ir a las alturas sin que le afectara. Y tú dirás en esos momentos, ¿estás diciendo que él volaba? Bueno, la palabra dice que ese era el trabajo de él. Y para que él pudiera conocer todo tenía que ir arriba. ¿Se dan cuenta, hermanos?
todo lo que perdimos, lo que perdió Él y como consecuencia nosotros. Ahora, espiritualmente hablando, hermanos, Dios quiere que nosotros recuperemos el dominio también específicamente para que bajemos abajo. Y no naturalmente, sino espiritualmente hablando, que bajemos debajo de las aguas, nademos en ellas, en las aguas de su palabra, vayamos a las profundidades y veamos y entendamos qué es lo que hay ahí en su palabra para nuestras vidas hoy. Miren, por falta de dominio no podemos ir a las alturas también de su palabra. No podemos, hermanos, no permitimos, no tenemos las experiencias con el Espíritu Santo para que Él nos lleve arriba, hermanos, y podamos ver hacia abajo, nos lleve a las alturas y podamos entender las cosas altas, grandiosas de Dios. Nuestra mente quedó limitada, pero hoy hay poder en el nombre de Jesucristo. Así como Adán fue, hermanos, usado, fue proveído de ese poder, por decirlo así, para que él pudiera volar, subir, bajar, extenderse de un lado a otro. Eso es lo mismo que Dios quiere darnos hoy en estos últimos tiempos, para que nosotros podamos, hermanos, entender lo que está pasando a nuestro alrededor, los problemas que están surgiendo, las situaciones, hermanos, que están viniendo y que vendrán, que podamos tener esa visión, pero es necesario obtener de regreso nuestro dominio, el dominio que se nos fue quitado. Yo sé que tú puedes, tú como padre de familia, madre de familia, tú puedes si tú quisieras. Tú vas a obtener el dominio de tu hogar, tú vas a obtener el dominio de tu familia, de tus hijos. Hay poder en el nombre de Jesucristo, pero necesitas reclamar, necesitas decirle al Señor, necesito de regreso, necesito que tú me ayudes a obtener ese dominio que el enemigo me ha robado. Por falta del dominio, hermanos, por falta de esa fuerza, ese poder, a veces nos estancamos y nos quedamos en un solo lugar. Y podemos leer la palabra, podemos escuchar muchos mensajes y no podemos ni siquiera ponerlo por obra por falta del dominio, por falta de tener de regreso ese dominio que Dios ya nos lo dio desde hace mucho tiempo. Y no le echemos la culpa a Adán el primero. Tenemos que vernos a nosotros mismos. Ahora, porque tú y yo somos responsables delante de Dios. Nuestros padres van a dar cuenta con Dios. Y no es por causa de nuestros padres que seamos vencedores o no seamos vencedores. Es por causa de Jesucristo. Pero necesitamos, hermanos, tener la responsabilidad, tener ese deseo, tener ese entusiasmo de realmente recuperar el dominio. Acompáñenme, hermanos, a Efesios capítulo 1, 20 al 22. Quiero que leamos algo importante aquí. Dice la palabra, hermanos, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y en 1 Corintios capítulo 15, versículo 27 dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente expetúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Bendito sea el Señor. Y aquí nos damos cuenta en el versículo 21, miren hermanos, sobre todo principado y autoridad, estoy otra vez en Efesios capítulo 20, capítulo 1, versículo 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, alabado sea el Señor. ¿Se dan cuenta, hermanos? Se le ha dado toda autoridad y poder y señoría, no solamente en este siglo, sino también en la eternidad. No solamente en este tiempo, sino también por toda la eternidad. Bendito sea el Señor. Y el versículo 22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Alabado sea el Señor. Alégrate en esta hora por lo que estás escuchando. Alabado sea el Señor. Aquí está nuestra promesa. Aquí está lo que te estoy explicando. Querido hermano, amigo, familia que me escuchas. Sí tenemos
el poder y tenemos la autoridad para recuperar una vez más el dominio que se nos ha sido quitado. Porque aquí está escrito en la palabra que Él sometió todas las cosas bajo sus pies y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Bendito sea el Señor. ¿Quién es la iglesia? Somos tú y yo. Somos tú y yo la iglesia, querido hermano, hermana. Todo aquel que ha aceptado a Jesucristo viene a ser parte de la iglesia. Bendito sea el Señor. Y el versículo 22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y dio por cabeza, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Es tiempo, hermanos, entonces de tomar nuestra posición en contra del enemigo. Es tiempo ahora de empezar a recuperar lo que se nos ha sido quitado. Alabado sea el Señor. Es tiempo de ponernos la armadura de Dios para poder nosotros pelear. Se acabó el tiempo de estar pensando lo que dice la palabra, que hay que ponerse la armadura de Dios y estar firmes. No, hoy es tiempo de accionar ya, ahora mismo. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo realmente, hermanos, de enamorarnos una vez más de Jesús. Es tiempo de decirle a Él, te he fallado, pero quiero más de ti. Me arrepiento por todas las cosas que he hecho, que he dicho, que he pensado, que he sentido. Yo ya no quiero más cargar con esos detalles. Yo te quiero a ti, yo te quiero a ti en mi corazón, te quiero a ti en mi vida, quiero esa parte de tu naturaleza en mi corazón, en mi vida, para que pueda tener éxito en este caminar, en esta jornada que me queda. Bendito sea el Señor. Vayamos al libro de Efesios capítulo 6, versículo 10 al 12. Yo sé que hemos estado ahí muchas veces, pero es necesario leerlo ahora para que tú y yo obtengamos, hermanos, esa confianza en la palabra. Que Dios nos dé esa fortaleza a través de su palabra. El versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aleluya. Nadie más nos puede fortalecer. Ningún ser humano, por más bueno que sea, que te dé una llamada para decirte ánimo, puede darte la fortaleza que realmente necesitamos para vencer. Solamente Dios. Aquí claramente la palabra dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Bendito sea el Señor. Y el versículo 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Oh, bendito sea el Señor, significa que diariamente nos están acechando. La palabra dice en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8, dice, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Diariamente está acechando, anda como un león rugiente. No es león, anda como un león, tratando, hermanos, de atemorizarnos cada día. Y por esa razón el versículo 12 claramente está hermanos, escrito o está dicho, hermanos, miren, leámoslo, dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En otras palabras, estamos en un tiempo donde tenemos que aprender a elegir de una vez por todas. Si decidimos elegir a Jesucristo, hermanos, en crecer en su estatura completa y dejar que Él crezca en nosotros. Ojo con eso, porque hay dos cosas aquí. Uno que es dejar que crezca Jesucristo en ti, y la práctica es crecer en la estatura completa de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Miren cómo Dios nos está dando esas oportunidades para que lo hagamos. Basta ya, hermanos, de muchas quejas, de las aflicciones. Yo sé que no es fácil la vida, porque la carne, hermanos, se duele. La carne siente dolor. La carne se cansa. Pero, hermanos queridos, pueblo querido de Dios, Dios tiene un propósito. Y no tenemos que enfocarnos en esos detalles de la carne, en esos detalles que nos suceden. Tenemos que enfocarnos en las promesas de Dios.
Esa es la única manera de recuperar, hermanos, el dominio que se nos fue quitado. Es la única manera de una vez más obtener lo que el enemigo nos quitó hace mucho tiempo. Pero hay poder en el nombre de Jesucristo, hay poder en su palabra, hay poder porque Él ya venció. A Él se le ha dado todo dominio, toda potestad en el cielo y en la tierra. Y como tú eres un hijo de Dios y vas a empezar a practicar la palabra, vas a empezar a seguirlo, ese mismo dominio de Él va a crearse en ti para que tú puedas obtener una vez más la victoria. Alabado sea Jesús. Tenemos la lección el día de hoy para obtener, hermanos, esa estatura espiritual completa en nosotros, para que nosotros tengamos ese dominio y que realmente vivamos, hermanos, o renunciemos a la herencia de Dios. Tú vas a escoger hoy recuperar ese dominio o simplemente rechazar la herencia que Dios te ha dado, que Dios nos ha dado. Tú vas a elegir hoy. Nadie te va a obligar. Dios no obliga a nadie. Solamente quiere que su pueblo tenga dominio sobre el enemigo. Y voy terminando. Miren, hermanos, el apóstol Pablo lo dijo de esta manera en 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. Él estaba viviendo situaciones difíciles, hermanos. Al igual que nosotros. Había gente que no quería, había gente que se oponía, había gente que lo criticaba, había gente que le decía, eres muy exagerado. Había jóvenes también que le decían, es que tú no me entiendes, porque tú eres un hombre mayor. Tal vez tú eres un joven que me estás viendo ahora mismo y muchas veces llega a tu mente, llega a tu corazón pensamientos como, no me entienden. Pero miren, hermanos, que lo que dijo el apóstol Pablo, y yo te sugiero que tú memorices este versículo y lo digas continuamente cada vez que tú sientas que no te entienden, que no se acuerdan de ti, que se han olvidado completamente de ti. Mire, tú solamente confiesa el versículo, 1 Corintios capítulo 2, versículo 2, dice la palabra, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Bendito sea el Señor. Nadie más nos va a salvar, nadie más nos va a ayudar. Por supuesto, estoy hablando de la manera espiritual, más que Jesucristo. Y esa es la razón por la cual el apóstol Pablo decía, no quiero saber más ya, porque me he propuesto solamente conocerlo a Él. Me he propuesto seguirlo a Él, me he propuesto amarlo a Él, me he propuesto hacer lo que Él dice en su palabra. Y él continuamente seguía, hermanos, luchando y teniendo luchas espirituales, hermanos, teniendo luchas con los mismos hermanos de las iglesias de Corintio. Y también cuando se mueve a la iglesia de Galacia, hermanos, otro lugar, otra ciudad, también tenía las mismas situaciones. Podía ver, hermanos, esas luchas espirituales. Podía ver, hermanos, cómo la gente se quejaba continuamente. Y miren, y es ahí donde él escribe Gálatas 2:20 diciendo lo siguiente. Escrito está, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En otras palabras, ¿saben qué? Ya no me importa lo que está pasando. Ya no quiero saber nada más. Yo ahora ya vivo crucificado con Cristo. Y ahora mi cuerpo, mi alma, mi corazón le pertenece a Él. Y ahora hago lo que Él quiere que yo haga. Ya ahora quiero decirles que ya no me digan más cosas las cuales no puedo ayudarles, porque ahora Cristo, yo vivo ya juntamente crucificado con Él. Ya entendí el mensaje de la cruz y el mensaje de la cruz, hermanos, es realmente el mensaje del camino crucificado. Es cuando tú y yo lo amamos, es cuando tú y yo nos comprometemos con Él, es cuando tú y yo empezamos realmente a separarnos de las cosas, una vez más lo repito, de las cosas que nos gusta ver, que nos gusta oír, que nos gusta decir, que nos gusta sentir. O que salen espontáneamente. ¿Por qué? Porque alguien te está dominando. Alguien está teniendo dominio sobre ti, por esa razón sale.
Pero cuando tú y yo dejamos que el Espíritu de Dios sea quien domine, otras cosas vendrán, otras experiencias tendremos. Muchas cosas beneficiosas vendrán a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Y aquí estaba el apóstol Pablo diciendo, no vivo por mi fe ya, vivo por el dominio de la fe de Jesucristo. Y yo quiero que tú digas eso esta tarde. Ya no vivo más por mi fe, vivo por el dominio de la fe de Jesucristo. Yo quiero eso ahora, ahora que tú te decidas y ahora que empiece a llegar una vez más el enemigo en forma de serpiente con esas mentiras, tú tienes que decirle, ya no vivo más por mi fe, ahora vivo por la fe, por el dominio de la fe de Jesucristo. Alabado sea el Señor. Ahora ya puedo decir que yo no soy el quien gobierna mi vida, sino es Jesucristo. Tienes que decírselo al enemigo, tienes que confesarlo, tienes que decírselo claramente en el nombre de Jesús. Y a veces el enemigo usa, como lo he dicho antes, a la persona que más amas. Puede ser a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a un familiar que tú aprecias mucho, que empieza, hermanos, a ser usado por el enemigo. Tú párate y confiesa la verdad, párate y dile, ¿sabes qué, querido hermano, hermana? Ya no vivo más por mi fe, vivo por la fe del dominio de Jesucristo. Vivo porque Él ya venció en la cruz del Calvario. Y esa es la razón por la cual ya no tengo ya no me doy la oportunidad o ya no tengo, quiero decir una palabra, hermanos, ya no tengo la responsabilidad de vivir por mí mismo, sino ahora tengo la responsabilidad de vivir para Él. Bendito sea el Señor. Hermanos, miren, por falta de fe muchas veces el diablo se aprovecha y nos atormenta, llevándonos a su dominio. Por eso es necesario que tengamos fe. Por eso es necesario que tengamos, hermanos, esa fe de Jesucristo en nosotros. ¿Saben por qué? Porque ya no estamos en el antiguo pacto. Estamos viviendo un nuevo pacto. Estamos viviendo, hermanos, una nueva bendición. Por lo tanto, podemos ir y postrarnos debajo de los pies de Jesucristo. En otras palabras, debajo del dominio de Jesucristo. Entonces viviremos por medio de Jesucristo y viviremos por su fe. No sé cómo Dios haya hablado a tu vida en esta tarde, pero si Dios ha hablado a tu vida y tú deseas realmente obtener ese dominio que el enemigo te lo ha quitado. Yo no conozco tu situación, pero Dios sí la sabe. Lo único que sí sé es que Dios nos está permitiendo obtener de regreso, hermanos, recuperar ese dominio. Podemos tener de regreso en nuestras vidas ese dominio que tanta falta nos hace. ¿Saben por qué, hermanos? La razón por la cual fallamos es porque no hay dominio. La razón por la cual pecamos delante de Dios por falta de dominio propio, dice el apóstol. Esa es la razón por la cual le fallamos a Dios. Esa es la razón por la cual también le fallas a tu ser querido y te fallas a ti mismo. Pero Dios es fiel y justo para ayudarnos y para darnos lo que tú y yo hemos perdido. Termino con esto. Mejor dicho, vayamos a Jesucristo, a los pies de Jesucristo. Y digámosle a Él en esta hora, Dios mío, perdóname. Quiero obtener tu dominio una vez más. Quiero que tú hagas un milagro en mi vida. Ya no quiero correr yo por mí mismo. Quiero que me ayudes. Oremos en esta tarde. Padre, hemos entendido, Dios mío, que tu misericordia nos está ofreciendo una vez más el dominio que hemos perdido. Y a pesar de ser cristianos, muchas veces, Dios mío, caminamos a medias. Estamos obteniendo un medio dominio nada más. Pero tú quieres que lo recuperemos completamente. Tú anhelas que nosotros lo obtengamos completamente.
Y esta tarde nos has compartido a través de tu bendita palabra, nos has dicho, nos has mostrado qué es lo que debemos de hacer. Y hoy te pido que tú nos ayudes, nos des la fortaleza para poder lograrlo, para poder obedecer tu palabra. Ayúdanos, oh Dios. Tú solamente sabes la situación en que nos encontramos, pero estas situaciones en la cual nos encontramos no van a detenernos, no van a pararnos. Estas situaciones sabemos que tú nos has permitido para que nosotros corramos a ti, para despertarnos, para que podamos, Dios mío, prepararnos para tu pronta venida, para prepararnos, Dios mío, para obtener el dominio que el enemigo nos ha quitado. En el nombre de Jesús, en esta tarde, oro por mis hermanas, oro por estos hermanos, oro por tus siervos, tus hijos, Padre, por todo el mundo en esos momentos, tu pueblo en general, Dios mío, para que ellos obtengan la fortaleza y obtengan una vez más ese dominio. Padre, gracias porque tú eres amoroso, tú eres un Dios misericordioso, tú eres un Dios grandioso, lleno de gracia y misericordia. Muchas gracias. Porque aún no mereciendo nada, tú siempre te acuerdas de nosotros, dándonos palabra, dándonos ese mensaje que necesitamos, ese mensaje vivo que necesita nuestra alma. Padre, en el nombre de Jesús, haz un milagro en esta tarde, en cada corazón, empezando con el mío. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo pido. Amén. Que la gracia, la paz y el amor de Jesucristo bendiga tu vida hoy y siempre. Si Dios lo permite, nos vemos en la próxima ocasión. Dios te bendiga.